Hola, esto es la secta de los libros. Yo soy Mariana y el día de hoy les vamos a hablar un poquito acerca de la novela 50 Shades of Grey y por qué es concebida como literatura basura. Hace un par de meses les hablamos un poquito acerca de la literatura clásica o canónica y la literatura basura, ya que son términos que escuchamos un montón tanto en pláticas del día a día como en discusiones literarias, fílmicas y demás. Y bueno, es muy común que cuando un libro o una película se convierte en un bestseller o en uno de los productos culturales más destacados de un periodo en particular, mucha gente se vaya contra este producto cultural en específico y se da la labor de destrozarlo, básicamente. Y lo que pasa es que a pesar de que haya mucha crítica que diga como no lean esto, esto es basura y demás, la gente lo va a seguir consumiendo. Pasan fenómenos como lo que pasó con 50 sombras de Grey o 50 Shades of Grey, en el cual muchísima crítica decía que esto era basura, pero al mismo tiempo muchísimos consumidores decían quiero leerlo. Entonces en este video vamos a explorar un poquito el fenómeno cultural que surgió con esta trilogía de novelas. Vamos a hablar un poco más acerca de la literatura basura, así que si tú todavía no ves ese video o no has visto el de literatura canónica, los puedes encontrar aquí arribita. Pero bueno, va a ser una cosa como un poquito más aplicada. Vamos a hablar de por qué en particular esta obra es concebida como literatura basura, viendo ejemplos específicos, fragmentos particulares de la novela. Nos vamos a limitar solamente a hablar de la primera novela, porque bueno, sí son 3, pero es muchísima información, entonces decidimos delimitarlo a eso. Entonces bueno, si tú todavía no has visto el video de literatura basura o no te acuerdas muy bien qué dijimos ahí, te vamos a hacer un pequeño resumen. La literatura usualmente se divide en un binomio de bueno o malo, y usualmente lo que es concebido como bueno, más que nada por críticos y académicos literarios, es lo que se apega muchísimo a las reglas particulares del canon, pues ya sea a los estilos, a los valores y demás. Y la literatura basura o la literatura mala es concebida como aquella que rompe con estos estereotipos del canon o que los copia de mala manera y así. Sin embargo, estos principios no son estáticos y dependen de un montón de factores. Entre ellos, pues claro, lo que digan los académicos de la época y también las ventas. Entonces, como tal, no podemos hablar de absolutos en el mundo de la literatura y en general en cuanto a mercancías culturales. O sea, no funciona así, sino que hay muchísimas variaciones y algo que puede ser muy popular ahorita quizás no pudo haber sido popular hace 20 años y viceversa. Entonces, concentremos un poquito en esta novela. De seguro tú ya escuchaste hablar de 50 Shades of Grey o 50 sombras de Grey. Es muy probable, o sea, fue como un boom en el mundo de la literatura. Y bueno, esta es la primera trilogía escrita por E.L. James. Fue publicada en el año 2012. Y esta trilogía cuenta la historia de Anastasia Steele, que es una joven universitaria de 21 años en la primera novela. Y ella se involucra sentimentalmente y sexualmente con un joven billonario o multimillonario, no sé, que se llama Christian Grey. Anastasia es una estudiante de literatura inglesa y es como muy, vamos a decir, inocente, y Christian le introduce al mundo del sadomasoquismo. Esta representación del sadomasoquismo en la literatura moderna fue lo que hizo como tan popular a esta obra en particular. O sea, como que es un tema muy tabú, entonces muchísima gente era como ay, ya la leíste, no, sí, lo voy a leer y demás. Y pues sí, es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? O sea, en general como que no se habla de sexo comúnmente. Y entonces como que hablar de sexo sadomasoquista, pues menos. Y por eso fue que fue tan importante, a mi parecer. Y quizás ya sepas de todo, quizás no, pero 50 Shades of Grey, o 50 sombras de Grey, nació de una fanfiction de Crepúsculo, que estoy seguro es una novela de la cual ya has escuchado hablar, o has visto las películas. Y lo que pasa es que después E.L. James mueve mucho la obra, la cambia y la vuelve propia, ¿no? Entonces como que en realidad no hay tantas similitudes, pareciera ser, con Crepúsculo, pero sí las hay. Y bueno, la publicación en línea de 50 sombras de Grey fue muy importante, o sea, al nivel de que se empezaron a hacer traducciones del texto base. Después subieron impresiones al papel y después existieron las películas que son muy malas, pero también tuvieron muchísimo éxito taquillero. Y pues nada, o sea, eso fue básicamente el mundo de 50 sombras de Grey y sí definió por muchos años la cultura del cine y la cultura de la literatura basura. Y como tú ya sabrás, y como te estaba mencionando, este fue un boom en el mundo de la literatura. Hubieron muchísimas ventas. Fue muy exitoso como en ese ámbito. Sin embargo, la crítica literaria consideraba que era un libro muy, muy malo. La obra de E.L. James fue vista maravillosamente como, miren,
este es el ejemplo de literatura basura y esto es lo que no se tiene que hacer. Y bueno, sí, es un texto muy problemático. En general, la relación entre Anastasia y Christian es una relación de violencia. Y al final del día lo que hace la novela es un poquito como romantizar esta situación de violencia. Y no solamente por la cuestión de sadomasoquismo, sino la manera en la que Christian trata a Anastasia. Pero no solo es esto, sino que la novela también fue muy criticada por la manera en la que está escrita. Entonces como que desde críticos en YouTube, o sea, booktubers, hicieron comentarios acerca de que, ok, esto es muy malo, hasta críticos en periódicos como el New York Times. Pero esto, sin embargo, no definió su éxito. 50 sombras de Grey fue consumido de manera masiva, si no fuera por libros, por las películas, o por la música, o por las malas parodias que hubo después. Pero entonces vamos a concentrarnos solamente en la novela y veamos por qué es concebida como literatura basura. Creemos que la primera razón por la que se considera 50 sombras de Grey como literatura basura es por la manera que está escrita. Pero, o sea, solamente decir eso me parece que no es suficiente. Hay que indagar, o sea, a qué nos referimos con cómo está escrita. Y ahora bien, en cuanto al mensaje detrás de la novela, digamos que hay como opiniones... Hay quienes consideran que en realidad no hay violencia y hay quienes son muy fans de la relación entre Christian y Anastasia. Hay quienes no, como yo. Pero ahora bien, en cuanto a la manera de el estilo como tal, pues gramaticalmente y estilísticamente E.L. James es bastante descuidada con su novela. Y uno de los errores más claros en la novela es que hay muchos problemas con la puntuación. Entonces como que de repente la lees y es muy incómodo porque sabes perfectamente qué es lo que quiere decir, pero sabes que lo está haciendo mal. Bueno, algo similar sucede con los recursos literarios que utiliza la autora, porque al final pareciera como una hipérbole emocional muy extraña. Y por ejemplo, no sé si ustedes lo han leído, pero hay una parte al principio de la primera novela en la que Anastasia y Christian están juntos y hay como mucha tensión sexual en el ambiente. Y entonces, o sea, la manera en la que decide plasmarlo la autora es diciendo que tenía la cara tan roja como el manifiesto comunista. ¡Como el manifiesto comunista! ¿Quién escribe esas cosas? Y bueno, pues te lo imaginas todo y de repente aparece Marx en tu mente y pues, no sé, o sea, como que no me parece que sea... O sea, no, ¿por qué? ¿Saben por qué? Y bueno, esto es como en el capítulo 2, ¿no? Entonces, es como de... O sea, de aquí va a ir de mal en peor. O sea, ¿cómo puedes mejorar esto? Y pues sí, no lo mejora mucho, la verdad. Bueno, hay que recordar que la obra de E.L. James nació de una fanfic, entonces hay que darle chance, pero como quiera. Entonces sí, o sea, podemos decir como que sí respeta mucho la estética del fanfic. Entonces, a pesar de que hubo un proceso editorial posterior a que ella escribiera su fanfic antes de publicarlo, como que sí, tiene el tipo de escritura que tendría una novela de Reddit, si escribes en Reddit, ¿no? Lo que sí es interesante es pensar cómo es que este tipo de literatura pudo formar parte del mercado central literario. O sea, eso sí es un fenómeno súper importante. Y al final del día, lo que hizo la novela de E.L. James fue romper un montón de barreras. O sea, no se creía que un tipo de novela escrita así pudiera ser como un gran bestseller en el mundo de la literatura. Entonces, pues sí, antes de considerar a esta obra como literatura basura, hay que pensar también en cuál es su origen. Y también hay que pensar por qué es que esto le parece bueno o leíble o interesante a millones y millones de personas. Pero ok, el estilo no es la única razón por la que la gente dice como 50 Shades of Grey es mala. Hay muchas más razones. Pero uno de los temas principales en la novela es el sadomasoquismo. Y digamos que esto es bastante controversial. Entonces, como estamos hablando de temas de sexualidad, que al final del día son temas todavía bastante tabús en un montón de comunidades, es difícil hablar de la novela y no caer en generalidades de cómo es que se debe practicar la sexualidad de manera responsable, ¿no? Y de no querer legislar el deseo ajeno. Lo que sí podemos problematizar de esta novela es la manera en que al final del día romantiza una relación de violencia y manipulación en una relación que no es horizontal, sino que es vertical, ya que al final del día Christian sí tiene poder sobre Anastasia y sí la manipula de manera constante y eso no está bien. Creemos que en realidad hay muchísimos ejemplos de esto en particular a lo largo de la novela, pero nos vamos a enfocar solamente en el capítulo 13, el cual si tienes como ganas de leerlo también lo puedes encontrar súper fácil en internet, tanto en inglés como en español. Vamos a contar el capítulo, pero como que ten en cuenta este contexto. Christian Grey es un multimillonario de 27 años y Anastasia Steele es una
joven de 21 años que apenas está por graduarse de la carrera de literatura inglesa. Por más irreal que suene a veces graduarse a esa edad, porque pues casi nadie en nuestra carrera se gradúa a los 21. El capítulo 13, en resumen, va de la discusión del contrato entre Anastasia y Christian, en donde Anastasia tiene que aceptar una total sumisión ante Christian, no solamente en términos sexuales, sino también como en su vida cotidiana. Entre los términos que incluye Christian, ok, les va a dar mucho cringe. Entre ellos, Anastasia tiene que cuidar de su cuerpo y justamente se le impone una dieta rigurosa y ejercicio constante. Ya sé. Y por supuesto lo que le dice Christian es que tiene que haber absoluta confianza, ya que si ellos no se tienen confianza absoluta, no hay manera de que esa relación funcione. O sea, a pesar de que él está poniendo los términos a ella, pero ok. El problema es que esta confianza no es como la confianza normal que se tendría en una relación sana de pareja, sino que en realidad es una relación de poder. Es casi una relación laboral, lo cual queda evidente en el símil que hace Christian entre las personas con las que él ha sostenido ese tipo de contratos en el pasado y sus empleados, ya que, y cito, todas mis parejas previas han tenido exámenes sanguíneos. Tengo una política estricta de tolerancia cero en relación con todos mis empleados. E insisto en exámenes de sangre aleatorios. I know. Está horrible. El control que Christian quiere ejercer sobre Anastasia es básicamente el control que él tiene sobre sus empleados al ser un multimillonario. El problema es que aparte, o sea, como que él le pide esto a Anastasia, pero constantemente le dice como, no, pero es que tú eres diferente y tú eres especial y yo te quiero muchísimo y bla 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 bla, al mismo tiempo que le está diciendo como, ok, pero tú eres menos que yo y ok, pero tú tienes que aceptar esto y bla 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 bla. Por otro lado, el problema es que Anastasia pues puede ver que no es del todo sano y que los términos que le está poniendo Christian no están padres, o sea, por eso como que ella duda mucho en firmar o no el contrato. Pero el problema es que ella lo quiere y ella como que lo admira y quiere estar con él. Entonces, aquí viene como el problema entre que quiere estar con él y para estar con él tiene que aceptar los términos del contrato, pero él no es nada flexible con ella. Entonces como que cuando ella no está de acuerdo con alguno de los términos, hay problemas. Y de nuevo esto cae en el ámbito de la manipulación emocional. Entonces, por ejemplo, de esto vamos a utilizar otra cita de la novela. Vuelvo a leer. Lágrimas recorren mi cara y realmente no entiendo por qué estoy llorando. Él explicó todo. Fue claro. Me quiere, pero la verdad es que necesito más. Necesito que me quiera como yo lo quiero y lo necesito. Y sé en el fondo que eso no es posible, pero la idea de no verlo es agonizante. Al final, Anastasia decide que tiene que aceptar esas condiciones con tal de estar con él. Lo cual, bueno, no son como las razones más buenas para decidir estar con alguien. Esto lo hace ella con la esperanza de que eventualmente él decida cambiar. Y aquí va otra cita. Tal vez juntos podamos encontrar un nuevo camino. Y la cosa es que con esto podemos ver que aquí las cosas no se están entendiendo de la manera correcta. O sea, ella piensa que en realidad ella puede hacerlo cambiar. Y pues es muy difícil, ¿no? O sea, porque de nuevo aquí no estamos hablando de una relación entre pares. Christian está confundiendo el amor con las relaciones de poder. Esto queda claro a lo largo de la novela, ya que en realidad él es incapaz de demostrar su amor hacia Anastasia. Solamente lo puede hacer como regalándole bienes materiales, le regala una computadora y luego como que luego le ofrece comprarle un carro y cosas así. O lo hace también a través del sadomasoquismo. Y aquí viene la muy famosa o infame cita de yo no hago el amor, yo cojo, ¿no? Y entonces justamente Christian le deja claro a Anastasia que en él no va a encontrar una relación pues necesariamente afectiva, que es lo que quería Anastasia. Y además de esto, Christian decide acercarse a Anastasia aún sabiendo de todas las inequidades que va a tener su relación. O sea, ella no tiene la capacidad económica que él tiene. Justamente él se aprovecha de esto para incitarla a acceder a las prácticas sexuales. Con lo mismo de que les contaba de que le compra el carro, la computadora, la lleva a cenar a lugares a los que ella no podría acceder porque no tiene el dinero para pagar ese tipo de escenas tan fabulosas. Y esto al final del día él lo hace con la intención de que ella vea el tipo de vida que puede tener si es que accede a todos los términos del contrato. Bueno, por otro lado, Anastasia se ve como se deja caer en estas redes porque se siente genuinamente atraída a él, porque
es un hombre de dinero, porque es un hombre con poder capital. También la otra cuestión es que Anastasia al principio de la novela es virgen, entonces también se deja atraer por la idea de poder tener una relación sexoafectiva. Entonces el problema aquí es que ella no puede distinguir su despertar sexual o su diosa interior, como ella dice, con la relación de violencia a la que ella está accediendo a ingresar. Entonces el problema aquí es que justamente muchas personas hacen una crítica acerca de la manera en que la novela constantemente nos dice que esto está bien y romantiza todas las situaciones de violencia que hay a lo largo de la novela por medio de la voz narrativa. Justamente el tono en el que es narrada la novela es una romantización constante, ya que pasan cosas malas, pero la voz narrativa nos dice como que y entonces esto fue muy bonito, o sea, usa palabras bellas para hablar del abuso y lo hace ver como algo normal y bueno. Y constantemente la voz narrativa nos hace creer que Christine es capaz de cambiar si a Anastasia le muestra el amor suficiente. Y eso nunca pasa nada más en La Rosa de Guadalupe cuando llega el vientecito de la Virgencita, entonces no se dejen engañar, compas. Lo que sí creemos es que hay que problematizar ese tipo de cuestiones. Tenemos que discutir la importancia que tiene ese tipo de narrativa a manera global cuando un texto tiene un impacto como este, ya que desde su publicación muchísimas películas, series y demás han reproducido ese tipo de discurso y han enseñado que justamente no tiene nada de malo el abuso y que al final del día si abusan de ti es porque te quieren mucho y eso no está bien. O sea, algo que pasó hace poquito fue con la película de 365 días que estrenó en Netflix, que es una historia diferente, pero que trata temas de abuso, de violación, de secuestro, y son vistos con una luz como rosa y como que no es malo porque en realidad él está muy enamorado de ella. Y no, o sea, eso es súper peligroso. Y bueno, es muy probable que las audiencias sí sean críticas y que puedan diferir y digan como, ok, esto no está bien. Pero hay que tener mucho cuidado con a quién se está dirigiendo esta obra. Por ejemplo, de nuevo, cuando salió 50 Shades of Grey, muchísima gente, adolescentes que estaban justamente en la preparatoria o la secundaria, lo leyeron y al final del día esto sí puede tener un efecto en la manera en la que tú decides desenvolver sexualmente, o sea, porque tú puedes pensar que esto está bien, porque el libro te está diciendo que esto está bien y que esto es amor. Entonces, digamos que ahí justamente aparecen los problemas de ok, ¿cuál debe de ser en realidad la audiencia ideal de ese tipo de literatura? ¿Se debe de no permitir que se lea? ¿Se debe de hablar más de ello? O sea, es un dilema bastante grande y no creo que haya una respuesta a la que podamos llegar ahorita mismo, pero es algo que hay que seguir pensando. Pero, regresando al tema de la literatura basura, que en realidad era lo que queríamos hablar, nos queda la gran pregunta. ¿Es 50 sombras de Grey literatura basura? Y la respuesta corta va a ser que no. Si la catalogamos como literatura basura, estamos diciendo que no vale la pena leerla, que no aportó nada al ámbito literario y que pues ya se puede quedar en un rincón y no hablaremos de ella nunca más. Y no es cierto. 50 Shades of Grey aportó muchísimo al mercado literario, para bien o para mal, lo podemos discutir, claro que sí, pero la verdad es que creemos que es importante quizás dejar de usar tanto el término basura para referirnos a las cosas y adentrarnos a en verdad analizarlo y ver por qué nos gusta o por qué no nos gusta y no quedarnos solamente con términos reduccionistas. Leer esta novela, analizarla, nos ayuda a justamente adentrarnos en una esfera mucho más grande y discutir por qué fue tan importante, qué fue lo que le llamó la atención a cientos de miles o millones de personas que leyeron esta novela y que vieron las películas. Pero claro, lo importante es que vayamos a un análisis más profundo del tipo de relaciones que sostenemos, del tipo de relaciones que romantizamos y demás. La verdad es que te invitamos a leerla. Si quieres leerla de manera irónica, está bien, te la vas a pasar muy padre, te vas a reír un montón. Si quieres leerla de manera seria, solo ten mucho cuidado con cómo lees la relación de Christine y Anastasia. Ese fue nuestro análisis de esta novela que es considerada literatura basura. Entonces cuéntanos qué te pareció. ¿Te gustaría que analizáramos otro texto considerado literatura basura o algún otro texto en particular? Nos lo puedes dejar aquí abajito en los comentarios. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en sus redes sociales con sus amigos, enemigos, tíos y con su abuelita. Además pueden dejar aquí abajito en los comentarios qué otras ideas de video les gustaría ver. Bye. Espero que YouTube no sea como que ¿qué? Viejos cochinos y nos bajen el video.